Perseguidos pero no desamparados. Feliz semana para todos. Que el Señor Jesús siga morando en sus corazones. Estamos iniciando una nueva serie de videos. En esta serie de videos estudiaremos el primer trimestre del año 2026. El Señor ha sido bueno realmente con cada uno de nosotros y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bien, antes de continuar con el video de esta semana, quiero agradecer a cada uno de los que están suscritos a este canal. La idea es que estudiemos juntos las Escrituras y que podamos reflexionar en lo bueno y también en lo malo que podamos estar haciendo, en nuestra vida secular. Este estudio está básicamente orientado al libro de Colosenses y también al libro de Filipenses. Estos libros nos dan pautas de cómo vivir siendo semejantes a al Señor Jesucristo, y qué cosas necesitamos hacer para acercarnos un poquito más a la Canaán celestial. Así que disfruten el video, comencemos. Esta semana estudiaremos la lección número 1, cuyo título tiene Perseguidos pero no desamparados. Vamos a leer el versículo para memorizar de esta semana, en el cual lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4. Dice de la siguiente manera: Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vemos un mandato de Pablo para mantener una alegría constante en Dios, sin importar las circunstancias. No una emoción superficial, sino una decisión profunda, basada en quién es Cristo y lo que ha hecho por cada uno de nosotros, lo cual es la fuente de poder y paz. Incluso en medio del sufrimiento, es un llamado a encontrar nuestra alegría, no en lo que poseemos, sino en nuestra relación con el Señor. Podemos identificar algunas características. Primero, es un mandato, no una opción. Pablo usa el imperativo indicando que regocijarse es una orden, una actitud habitual de los creyentes deben cultivar. Segundo, la fuente es el Señor. La alegría no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con Jesucristo. Nos regocijamos en su persona, ya sea en su amor y también en su poder, también en su obra, en su perdón, también en una nueva vida y también en la salvación. En tercer lugar, es una decisión deliberada. No es solo una emoción pasajera, sino una elección del corazón de enfocarse en Dios y su fidelidad. Aun cuando la vida es difícil, aun cuando nos vaya mal, tenemos que enfocarnos en Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, supera las circunstancias. El gozo del cristiano no es estable y trasciende el dolor o la tristeza. Se puede experimentar gozo en medio de la adversidad porque sabemos que Dios está presente y tiene un propósito, como se ve en Salmos 23:4. Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así dice Salmo 23:4. Qué interesante, ¿no? En quinto lugar, es la base de la paz. Este gozo es el prerequisito para experimentar la paz de Dios. En sexto lugar, podemos ver una repetición para hacer un énfasis. Por ejemplo, la frase otra vez digo, regocijaos, subraya la importancia de este mensaje, animando a los creyentes a no olvidar esta verdad fundamental en medio de sus luchas. En resumen, podemos decir que Filipenses 4:4 nos enseña a andar nuestra vida en Cristo, encontrando en Él una fuente inagotable de alegría y fortaleza que nos permite mantener una actitud de alabanza y contentamiento ante cualquier situación. Pasamos a la siguiente parte de este estudio, cuyo subtítulo tiene Pablo, el prisionero de Jesucristo. ¿Saben? Las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso, Vamos a leer lo que nos menciona el libro de Efesios, capítulo 3, verso 1. Dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Muy bien, Pablo comienza recordándoles su situación. Estaba encarcelado, no por crímenes comunes, sino porque predicaba el evangelio, especialmente a los gentiles, lo cual generó oposición. Dice, para bien de ustedes, los que no son judíos, les dice, su encarcelamiento era un resultado directo de su misión divina de llevar el mensaje de salvación a todos, no solo a los judíos, a todos.
Vemos cómo el ministerio de Dios había sido revelado. Dios había guardado en secreto que los gentiles que no eran judíos serían incluidos en el plan de salvación, compartiendo las mismas bendiciones y siendo parte de un solo cuerpo con los judíos, todo a través del Señor Jesucristo. Y empezó el ministerio de Pablo. Dios llamó a Pablo para ser apóstol de los gentiles, administrando esta gracia, algo que antes era inimaginable para muchos judíos. Lo llamó para tener una unidad en Cristo. El punto central aquí es la unidad, judíos y gentiles. Ahora todos son iguales en Cristo Jesús, formando un solo pueblo y una sola familia espiritual sin ninguna distinción. Podemos apreciar la humildad y gracia. Pablo se ve a sí mismo como el más pequeño de todos los santos, porque fue un perseguidor de la iglesia, como todos lo sabemos. Y solo la inmensa gracia de Dios lo transformó y lo usó para este propósito. ¿Y cuál era ese propósito trascendente? Pues la prisión de Pablo era parte del plan de Dios para extender su reino, demostrando que el evangelio es para todos y la obediencia a Dios, aunque cueste, tiene un propósito eterno. Muy bien, pasamos a la siguiente parte de este estudio, el cual se titula Pablo encarcelado. Saben, Pablo experimentó muchos encarcelamientos durante su travesía en Macedonia. Y lo interesante de esto es cómo el apóstol Pablo pudo soportar todo esto. No cualquiera lo soportaría. Sin embargo, él sí lo hacía. Para entrar más a detalle, vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 9. Dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, no de nosotros. Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Saben? Dios pone su inmenso tesoro del evangelio y su poder en nosotros, que somos vasijas de barro, frágiles y ordinarias, para que la excelencia de ese poder sea claramente de Dios y no nuestro. A pesar de las dificultades, tribulaciones y persecución, el creyente no está destruido, porque el poder de Dios lo sostiene y lo levanta, demostrando así que la fortaleza viene de Él y no de nuestra propia capacidad. ¿Saben? No necesitamos ser perfectos. Nuestras imperfecciones son el lugar donde Dios puede brillar aún más. En lugar de angustiarnos o desesperarnos, debemos reconocer que el poder para seguir adelante viene de Dios. Nuestra perseverancia en medio de la adversidad es un testimonio del poder de Dios para otros. ¿Saben algo muy importante? Por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Y eso le daba valor para soportar la tensión, a pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques. Pablo sabía que no estaba desamparado. Bien, pasaremos a la siguiente parte de este estudio, el cual se titula Pablo en Filipos. Pablo quería ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo se lo impidió por medio de una visión, porque había algo más importante que él debía hacer. ¿Y qué era eso tan importante? Bien, leamos qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, para a Macedonia y ayúdanos. Bien, vemos cómo Pablo y su equipo intentan ir a Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo les impide ir allí. Durante la noche, Pablo tiene una visión clara de un hombre macedonio que suplica, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y es que ese grito del macedonio representa la necesidad de las naciones gentiles de escuchar el mensaje de Cristo. Entonces Pablo y su equipo responden inmediatamente, preparando su viaje a Macedonia, lo que demuestra su obediencia y disposición a seguir el llamado divino. A pesar de los cambios de planes, el Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa. Aunque también habrían persecuciones, por muy mala que sea la persecución, puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a otras personas, ¿no? Bueno. Pasaremos a la siguiente parte del estudio y este título es llamado Pablo y Colosas. Leamos Filemón 1, versos 15-16. Vamos a hablar un poco de Onésimo y Filemón. A ver quiénes eran estos personajes. Dice así, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibierais,
para siempre, no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero para cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Saben? La separación de Onésimo de Filemón fue permitida por Dios para un propósito divino, para que regresara no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano amado en Cristo, transformado y útil. Una relación más valiosa que su antigua condición. Pablo pide a Filemón que lo reciba de nuevo, no por obligación, sino por amor y fe en la nueva identidad de Onésimo, como decía él, más que un esclavo, destacando la reconciliación y el perdón que el Evangelio trae a las relaciones, superando el estatus social y legal. Pablo sugiere que la huida de Onésimo no fue un accidente, sino que Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para tras su encuentro con Jesucristo y también con Pablo. Regresará a Filemón transformado en una relación eterna y espiritual, no solo temporal y terrenal. Onésimo ya no debe ser visto bajo la óptica de la esclavitud, un estatus que podía haberlo hecho inútil o indigno. Ahora es un igual en Cristo, un compañero en la fe, lo cual es definitivamente más valioso, aunque Pablo le considera un hermano amado. La nueva relación es aún más significativa para Filemón, porque ahora comparten a Onésimo como hermano en Cristo, reforzando la unidad en la iglesia. Esta hermandad es realmente en la vida diaria, tanto en la carne, así como también en lo espiritual en el Señor. Una comunión completa en Cristo Jesús. Muy bien, pasaremos a la última parte de este estudio, el cual se titula La iglesia de Filipos y Colosas. Leamos qué nos menciona el libro de Colosenses capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz para vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos un saludo de Pablo a los creyentes en Colosas, expresando gratitud y buenos deseos de gracia y paz de parte de Dios Padre a ellos, reconociéndoles su fe en Cristo Jesús y por su amor por todos los santos, uniendo su identidad como llamados y amados en Él. Ahora bien, vemos cómo los creyentes son llamados santos. Podemos poner ahí entre paréntesis apartados para Dios, y fieles también les dice. Que sean personas confiables en su fe, además mostrando un vínculo de unidad y afecto espiritual, no solo biológico, destacando que todos comparten la misma fe en Jesús. Además identifica a la audiencia una iglesia que Pablo no fundó directamente, sino fue Epafras, y que enfrentaba falsas enseñanzas. Sabemos que el favor inmerecido de Dios es fundamental para la salvación y la vida cristiana, claro, si lo buscamos. El bien espiritual y la tranquilidad que proviene de la reconciliación con Dios a través de Cristo, no de las circunstancias. Entonces, el saludo de Pablo es una fórmula común en las cartas de Pablo, adaptada a las necesidades de los colosenses, quienes necesitaban afirmación de la suficiencia de Cristo, ¿no? Así como nosotros hoy en día, también Pablo agradece y ora por ellos, mostrando su cuidado pastoral, incluso sin haberlos conocido personalmente, por lo cual resalta el llamado soberano de Dios. Así que esta es la lección de esta semana. Espero les ayude y que el Señor les bendiga. Bendiciones.